El despertador sonó a las 3 de la madrugada, cortando el silencio de mi pequeña cocina. Me levanté de la cama con el cuerpo rígido por los quehaceres del día anterior y estiré los brazos anticipando el maratón que me esperaba. La fiesta de aniversario de Paloma estaba a punto de llegar y cada platillo, cada adorno, cada bocado tenía que ser perfecto. Tenía un día entero por delante y toda una vida de costumbre empujándome a dar más de lo que debía. Encendí la luz y revisé la lista de ingredientes esparcidos sobre la mesa: zanahorias, puerros, carne de cordero, champiñones, portobello, espárragos, chocolate, frambuesas. Pasé los dedos por los productos frescos sintiendo el peso de la responsabilidad, apretándome el pecho. Los 15.000 pesos que había apartado de mi modesto cheque de pensión cubrirían todo. Suspiré sabiendo que cualquier error podría estirar aún más el presupuesto. Pero esto era lo que hacía lo que siempre había hecho. La cocina olía ligeramente a romero y tomillo de los preparativos de la noche anterior. Un recordatorio de que mi trabajo era constante e interminable. Pensé en los 37 años que había pasado cocinando para Tadeo y su padre, para fiestas, cumpleaños, graduaciones. Mis manos recordaban cada corte, cada batido, cada mezcla. Incluso después de que Gerardo murió, incluso después de que Tadeo se convirtió en un hombre que apenas notaba el esfuerzo detrás de las comidas, seguí adelante. Cocinar era mi lenguaje, mi manera de decir «te quiero», en una familia que a menudo olvidaba que existía. Comencé pelando las zanahorias, cada capa de piel cayendo bajo mi cuchillo. Mis músculos protestaban, pero seguí sacando fuerza de la rutina. El cordero entró al horno a las 6:30 de la mañana, ya sazonado y marinado desde la noche anterior. Los champiñones siguieron rellenos con una mezcla cuidadosa de hierbas y queso, mientras 3 postres se enfriaban en la mesa, esperando los toques finales. Mis manos se movían en piloto automático, una coreografía perfeccionada durante décadas, alimentada por amor y costumbre. A las 6 de la mañana Tadeo entró a la cocina en pijama con el cabello revuelto. «Buenos días, ma», dijo frotándose los ojos. «Ya está el café», asentí pasándole una taza sin levantar la vista. Se apoyó en la mesa observando el caos. «Huele increíble aquí. ¿Has estado trabajando desde medianoche?». Sonreí ligeramente volviendo a pasabatir la salsa holandesa para los espárragos. «No es nada. Solo quiero que la fiesta sea especial». Tomó un sorbo de café ajeno a los 15.000 pesos que había gastado o a las 12 horas que ya había soportado. Ajeno al hecho de que cada esfuerzo probablemente sería dado por sentado. Sacudí la cabeza enfocándome en el ritmo del batidor, el calor de la estufa, los sonidos del horno. Cada movimiento me recordaba las innumerables veces que había hecho esto por ellos, sin reconocimiento, sin agradecimiento, sin pausa. La mañana avanzó y la casa se llenó con los aromas del cordero asado, el chocolate derretido y las verduras especiadas. Hice una pausa respirando todo, sabiendo que el día exigiría cada gramo de mi energía y paciencia. Y lo daría como siempre lo había hecho porque yo era Amalia Vargas y esta era mi forma de mostrar amor. Cuando las primeras bandejas entraron al horno supe que el día me pondría a su prueba como no lo había sentido en años y me preparé en silencio para las horas por venir. Mientras limpiaba mis manos en una servilleta, el olor del cordero asado y el chocolate derretido trajo una oleada de recuerdos. Me vi como una mujer más joven con las mangas arremangadas, parada frente a la estufa, mientras Tadeo gateaba a mis pies. Gerardo acababa de salir a una reunión temprano y yo había logrado equilibrar pañales, lavandería y desayuno para ambos antes de que el reloj marcara las 7. Cada hito, el primer día de escuela de Tadeo, sus campeonatos de béisbol infantil, el recital de piano donde tocó torpemente, Estrellita. Yo estuve ahí orquestando todo tras bambalinas, una fuerza silenciosa, asegurando que el mundo funcionara sin problemas para los que amaba. Recordé las noches que pasé planeando cada detalle para las celebraciones familiares. Cenas de Navidad,
con 3 tipos de asado, postres perfectamente elaborados, mesas vestidas con manteles que Gerardo insistía eran demasiado caros, cumpleaños que decoré desde cero, envolviendo regalos, horneando pasteles, asegurándome de que todos sonrieran, mientras mis manos estaban ásperas por el trabajo, y mi corazón lloraba en silencio por un reconocimiento que nunca llegaba. Lo había hecho todo sin quejas, creyendo que era mi papel, mi deber como esposa, como madre. Tras la muerte de Gerardo, el silencio dejó un hueco en la casa. Pasé años llenándolo con cocina, alimentando a Tadeo, asegurándome de que su vida no se viera tocada por el duelo. Hubo momentos en los que anhelaba que él notara, no las comidas en sí, sino el esfuerzo detrás de ellas, el pensamiento, el cuidado. Pero él se estaba convirtiendo en el hombre que es un buen hombre, pero a veces ciego al trabajo que lo había formado. Y ahora aquí estaba otra vez, décadas después, preparando la fiesta de Paloma, sabiendo en mi corazón que ella nunca vería las incontables horas, la paciencia infinita, el dinero que junté con esfuerzo, solo para que todo fuera perfecto. Recordé también las pequeñas victorias, la mirada en el rostro de Tadeo, cuando entraba a una cocina llena de calidez, la forma en que Gerardo solía apretar mi mano y susurrar gracias incluso en las noches más ocupadas. Esos momentos habían sido mis recompensas silenciosas como eran, pero siempre fueron fugaces, eclipsadas por las grandes expectativas de la familia. Y ahora, viendo a Paloma moverse por nuestra casa como si fuera suya, aceptando elogios por decoraciones que yo había ayudado a organizar, sentía la vieja frustración burbujeando bajo la superficie. Incluso en mi enojo, reconocí un patrón que había conocido por años. Daba sin fin en silencio, esperando nada a cambio. Y aún así, anhelando un reconocimiento que rara vez llegaba. Me pregunté si todas esas noches, todas esas comidas, todos esos sacrificios importaban en absoluto. El duelo que cargaba por Gerardo, el cansancio de criar a Tadeo, el trabajo invisible que había vertido en esta familia, todo parecía comprimido en este día, en este maratón de 24 horas, que probablemente pasaría desapercibido. Coloqué los postres en la mesa, alineé los bordes de un pastel perfectamente decorado y me permití una pequeña sonrisa privada. El pasado me había formado, moldeado mis manos, mi corazón, mi sentido del deber. También me había enseñado resiliencia, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando no me veían. Y aún así la frustración permanecía, el enojo silencioso, por ser dada por sentado, el anhelo de que alguien cualquiera reconociera los años de trabajo silencioso que habían construido la familia que ahora disfrutaban. Sacudiendo la melancolía, volví mi atención a los hornos, las tablas de cortar, los cuchillos que esperaban para dar forma al resto del día. Los recuerdos podían informar el presente, pero no podían cocinar un solo platillo. El reloj avanzaba, el temporizador del horno marcando el paso hacia la siguiente fase de preparación, y el próximo capítulo de mi labor ya me estaba llamando. Limpié mis manos en el delantal y miré de nuevo la lista de invitados escrita a mano. 43 personas. 43 personas que supuestamente cabrían cómodamente alrededor de la mesa de Tadeo y Paloma, y aún así de alguna manera la lista se había multiplicado durante la noche. Otro mensaje de Paloma llegó ligero como siempre, añadiendo a sus amigos del club de lectura, algunos vecinos y hasta colegas de su oficina. Sin discusión, sin preguntar si podía manejarlo solo, la suposición casual de que lo haría. Me hundí en una silla de la cocina por un momento, sintiendo el peso de la lista, oprimiendo mi pecho. Cada nombre parecía llevar una demanda invisible: cocinar, servir, presentar, acomodar. Todo lo que había preparado meticulosamente durante las últimas horas, de repente, parecía insuficiente. El menú que había planeado, el tiempo de cada platillo,
La combinación de sabores, todo calculado con precisión, ahora parecía frágil, bajo el volumen de la expectativa. Era el mismo patrón, el mismo trabajo invisible repetido por años. Paloma no tenía idea del esfuerzo que implicaba orquestar una fiesta de este tamaño. Nunca ella había cocinado para más de 4 personas a la vez, y aún así trataba mi experiencia como algo de fondo, como si las incontables horas de planeación, corte, asado y horneado fueran simplemente un relleno para su espectáculo social. Tadeo tampoco lo veía. Era amable, educado, pero ingenuo, acostumbrado al trabajo silencioso de su madre. Respiré hondo y volví a la mesa de preparación, mi cuchillo cortando con firmeza. Cada movimiento era deliberado, cada rebanada, un recordatorio de las décadas que había dedicado a mantener las celebraciones familiares perfectas, a llenar sus platos y sus vidas con cuidado, mientras la mía permanecía en gran parte invisible. Me di cuenta con un dolor más profundo que cualquier quemadura del horno que mi trabajo se asumía se daba por sentado invisible hasta que alguien se quejaba o bromeaba al respecto. Y aún así, al sacar las verduras asadas del sartén, arreglar los champiñones rellenos con precisión y untar el cordero con aceite de romero, sentí una chispa de desafío. Años de cumplimiento silencioso me habían entrenado para soportar, para dar, para suavizar las incomodidades. Pero esta vez me pregunté si tal vez era hora de ver qué pasaría si no aceptaba simplemente las suposiciones, si permitía que mi trabajo exigiera reconocimiento. Me enderecé limpiando mis manos una vez más y me dirigí a la estación de salsas preparándome para la siguiente capa de trabajo, sabiendo que los desafíos apenas comenzaban y que la tensión silenciosa en la cocina era un presagio de lo que estaba por venir. A las 7 de la mañana la cocina estaba viva con un ritmo que solo yo parecía entender. El sonido de los cuchillos contra las tablas de cortar, el zumbido del horno, el silbido constante de las salsas hirviendo. Cada nota un recordatorio de que había hecho esto innumerables veces antes, pero nunca para una multitud tan grande. Nunca para personas que tal vez nunca lo notarían. Mis manos se movían casi automáticamente pelando, cortando, mezclando y doblando, mientras mi mente repasaba cada tiempo, cada combinación de sabores, cada plato que saldría de la cocina antes de llegar a las manos de un invitado. El cordero se asaba llenando el aire con el olor a romero y ajo, y lo roté con cuidado las pinzas, hundiéndose en mis dedos cansados. Las papas estaban casi listas en el segundo horno, y batí la salsa holandesa para los espárragos con el brazo adolorido, la muñeca resentida, pero el movimiento era tan fluido como respirar. Había aprendido a superar el cansancio durante décadas, a confiar en la memoria muscular cuando mi mente amenazaba con flaquear. Me recordé que cada platillo importaba, incluso si los que lo comerían no lo hacían. Hice una pausa por un segundo mirando la pila de platos y la fila de ingredientes, esperando ser transformados. Cada elemento cargaba un pequeño peso de expectativa. Paloma asumía que manejaría todo sin cuestionar. Tadeo ajeno simplemente comería lo que apareciera en la mesa y alabaría a Paloma por la comida. Y yo sonreiría, serviría, soportaría. Lo había hecho por años. Siempre lo había hecho. Los postres vinieron después. Mousse de chocolate, tartas cuidadosamente elaborados y enfriados. Mis manos temblaban ligeramente mientras vertía, alisaba y decoraba con frambuesas. Pensé en los pasteles de cumpleaños de Tadeo, las tartas de las reuniones familiares, las innumerables cenas que se consumían sin una palabra de reconocimiento. Y sentí una punzada de enojo, un recordatorio de que era más que la suma de mi trabajo. Revisé el cordero otra vez, unté aceite de romero por encima y ajusté la temperatura del horno. El olor era embriagador, reconfortante, pero llevaba un trasfondo de tensión. Este era el momento antes de la tormenta, la calma antes de la ola emocional que podía sentir acercándose. Sentí mi pulso acelerarse al imaginar la llegada de los invitados,
Los elogios casuales dados a Paloma por platillos que yo había trabajado durante horas y la posibilidad de que alguien bromeara minimizando todo lo que había sacrificado. Me apoyé en la mesa por un momento sintiendo el dolor en la espalda y la tensión en los hombros. Los cuchillos esperaban, los hornos zumbaban, los postres se enfriaban y volví a la tabla de cortar con un enfoque renovado. Mis manos se movían con precisión, mi mente alerta a cada movimiento con propósito. El caos de la cocina no era desorden, era una tormenta controlada, una prueba de resistencia, habilidad y paciencia. Podía sentir que este día exigiría más que solo cocinar. Exigiría confrontación, resiliencia y que recordara quién era bajo el delantal y el cansancio. Y con los espárragos perfectamente blanqueados y los champiñones rellenos listos para asar, me giré hacia la siguiente tarea sabiendo que la presión solo aumentaba y los primeros desafíos estaban a punto de llegar. Tadeo entró a la cocina con el cabello aún revuelto por el sueño, las pantuflas chirriando levemente contra el piso. Se detuvo en la mesa, sus ojos escaneando el caos controlado de mi espacio de trabajo, y sonrió. «Huele increíble aquí, ma», dijo casualmente tomando una taza de café. Se apoyó en la mesa como si estuviera tomando un momento de descanso, observando, no participando. No levanté la vista, mis manos aún batiendo la salsa holandesa, el ritmo grabado tras décadas de práctica. «El café está listo», dije con voz plana. Se sirvió una taza inhalando el aroma y asintió. «¿Otra vez te levantaste desde medianoche, verdad? No tenías que volverte loca». Paloma pidió algunos aperitivos del centro para complementar. Mi batidor se detuvo a medio movimiento. Complementar. Como si cada platillo que había preparado, cada hora de sueño que había sacrificado, cada peso de mis ahorros, gastado en ingredientes, fuera solo un relleno ruido de fondo para la fiesta de alguien más. Sentí una opresión en el pecho, un calor punzante subiendo y esosa mis ojos. Sabía que sus intenciones eran buenas, siempre lo eran, pero las palabras bien intencionadas sin comprensión se sentían como cuchillos. Dejé el batidor y apoyé las manos en la mesa, sintiendo el dolor de las largas horas, presionando mis huesos. «Tadeo», dije cuidadosa de mantener la voz firme. «He estado planeando para 43 invitados, cronometrando cada platillo, calculando cada porción. Esto no es solo un refrigerio. Es una comida que he orquestado durante horas y lo hice sola». Parpadeó sorprendido como si la idea de que yo pudiera tener opiniones o límites fuera nueva. «Está bien, ma. Como quieras», dijo encogiéndose de hombros tomando un sorbo de café. Un descarte educado, un suavizado bien intencionado. Pero llevaba el mismo peso que la indiferencia. Había pasado décadas enseñándole el ritmo de la vida familiar. Y aún así, en medio de mi labor, no podía captar la importancia de mis esfuerzos. Volví a cortar y mezclar cada movimiento deliberado. Años de sacrificio me habían entrenado para soportar, para dar, para suavizar las incomodidades, pero el dolor persistía. Había dedicado mi vida a un amor que era invisible, apreciado solo cuando convenía. Y ahora sentía ese hilo invisible tensarse, amenazando con romperse. Sacudí la cabeza empujando la frustración hacia abajo y enfocándome en la siguiente tarea, preparar las verduras asadas. La cocina zumbaba a mi alrededor firme y controlada, mientras la desconexión silenciosa entre Tadeo y yo se volvía más pesada con cada minuto que pasaba, una tormenta silenciosa que no podía ignorar. El timbre sonó justo cuando terminé de colocar la última bandeja de aperitivos en la mesa del buffet. Los invitados comenzaron a llegar riendo, intercambiando saludos con una energía ligera y casual. Respiré hondo y ajusté mi delantal estabilizando mis manos. 43 personas. Cada platillo que había trabajado durante las últimas 12 horas estaba aquí meticulosamente arreglado. Cada sabor combinado, cada detalle considerado. Y aún así,
Sentía una opresión familiar en el pecho, una tensión silenciosa que ninguna especia podía aliviar. Paloma entró al salón radiante en su vestido rojo, el cabello perfectamente peinado, una copa de champán en la mano. Saludaba a los invitados con un encanto ensayado, asintiendo y sonriendo el centro de atención, sin siquiera reconocer el caos detrás de escena, la estufa silbando, los hornos zumbando, el cansancio que se pegaba y a mí como una segunda piel. Los invitados elogiaban la comida, y Paloma aceptaba cada halago con gracia, las palabras fluyendo de sus labios, como si ella misma hubiera cocinado. Mis manos ansiaban corregirla, exigir reconocimiento, pero permanecí en silencio con la mandíbula tensa. Tadeo entró al salón copa en mano apoyándose en el borde de la mesa, donde descansaba el cordero dorado y aromático. Miró a la multitud, luego a mí con una sonrisa en los labios. «Mahuele increíble. De verdad te luciste». Su voz era cálida pero carecía de profundidad. Un reconocimiento sin verdadera comprensión de las horas y el sudor detrás de ello. Forcé una sonrisa educada asintiendo y volví a desarreglar los platos de postre, mis dedos temblando ligeramente. Paloma chocó su copa para captar la atención. «Todos», dijo con un tono ligero y musical. «Solo quiero asegurarme de que recordemos que no importa cuánta comida haya». Hizo una pausa mirando alrededor con un brillo travieso. «Si alguien no la termina, bueno, se la daremos a los perros». Las risas estallaron a su alrededor, el tipo de risa fácil y despreocupada que resonaba en las paredes. El tiempo pareció detenerse. Mis manos se congelaron sobre la bandeja de cordero perfectamente cortado. Las palabras rebotaban en mi cabeza chocando contra cada recuerdo de cansancio, cada músculo adolorido, cada peso gastado de mis modestos ahorros. Comida para perros. 43 invitados, cada platillo preparado con cuidado, cada sabor combinado, cada detalle perfeccionado por décadas de experiencia, y ella lo había descartado con una broma. La risa creció mezclándose con el tintineo de copas y conversaciones, pero no sentí nada de eso. Solo sentí un calor repentino, una opresión en el pecho que se extendía hacia mis manos y mandíbula. Debería hasta haber sentido gratitud por los cumplidos de asistencia, por las sonrisas, por los aplausos, tras cada brindis, pero en cambio me sentía borrada. Invisible, insignificante. Todo mi trabajo, todo mi cuidado reducido a un chiste. Dejé la cuchara de servir con deliberación, el ruido cortando el aire por un segundo. Mis dedos temblaban mientras alcanzaba los contenedores de aluminio que había traído para transportar. Con calma, metódicamente, comencé a trasladar la comida a las bandejas, mis movimientos precisos, deliberados. El cordero primero, luego las verduras, luego los postres cuidadosamente arreglados. Mis manos temblaban no por la tensión física, sino por el peso de años dando sin ser vista ni apreciada la realización de que mi dignidad había sido relegada una vez más. Tadeo se acercó probablemente para preguntar por el vino o hacer algún comentario, pero no lo miré a los ojos. La sala seguía en su remolino de charlas y risas, ajena a la tormenta que se desplegaba silenciosamente en un rincón. El olor a romero y ajo llenaba el aire, un recordatorio de cada sacrificio que había hecho, cada hora pasada en silencio, cada expectativa que había cumplido sin ruido. Y mientras apilaba el último contenedor, mis movimientos precisos y deliberados, sentí algo cambiar dentro de mí. No enojo, no desesperación. Algo más frío, más firme, más claro. Estaba reclamando lo que siempre había sido mío. Lo notaran o no, los presentes en esa sala. La última bandeja estaba lista, el último platillo asegurado. Y me giré hacia la puerta lista para irme, mi corazón firme, mi mente enfocada, sabiendo que las horas por delante exigirían aún más valentía y que la primera confrontación de la noche ya había pasado. Me detuve un momento con la mano descansando en el borde de la mesa del buffet, mis ojos recorriendo la sala. Los invitados charlaban, las copas tintineaban.
Las risas se derramaban por cada rincón. Paloma sonreía y pasaba de una conversación a otra, aceptando cumplidos como si ella hubiera estado removiendo ollas y asando carnes desde antes del amanecer. Mis manos ansiaban hablar, corregir la narrativa, exigir reconocimiento, pero en cambio sentí una claridad fría sentarse sobre mí. Alcancé los contenedores de aluminio que había traído para las sobras. Mis movimientos eran lentos, deliberados y controlados. El cordero fue primero cortado a la perfección, dorado y fragante, y coloqué cada pieza cuidadosamente en el contenedor. Las verduras asadas siguieron luego, los champiñones rellenos, las papas 2 veces horneadas y finalmente los postres. Mousse de chocolate, tartas de crema, pasteles coronados con frambuesas fueron acomodados ordenadamente en sus respectivos contenedores, cada uno un testimonio silencioso de horas de esfuerzo. Escuché el leve roce del vestido de Paloma detrás de mí, mientras se giraba para ver qué hacía. Sus ojos se abrieron ligeramente. Su sonrisa titubeó por un latido, pero se recuperó rápidamente mirando hacia Tadeo, como para explicar la interrupción. Él pausó a medio sorbo de su vino, frunciendo el ceño, una pequeña mueca de confusión apareciendo en su rostro. Maqué. No lo miré. No hablé. Mis manos continuaron su trabajo, cada movimiento preciso, mecánico e inquebrantable. Podía sentir cada mirada en la sala comenzando a girar hacia mí. Susurros se tejían en el aire, sutiles pero inconfundibles. Los invitados ladeaban la cabeza intercambiando miradas inseguros de qué pensar de la interrupción repentina en el flujo de la fiesta. La última bandeja se deslizó en su lugar sobre la pila y tomé la tapa, asegurándola con un clic silencioso y firme. Cada paso que di hacia la puerta fue medido, deliberado, cada movimiento una declaración de agencia que no me había permitido reclamar en décadas. La charla de la fiesta se atenuó ligeramente, mientras lo inesperado de mis acciones se asentaba sobre la sala. Paloma abrió la boca, tal vez para protestar, pero no salieron palabras. Tadeo, congelado a medio paso, me miró con algo como asombro, o tal vez conmoción. Pasé junto a ambos, mi mirada fija al frente, y sentí un extraño peso levantarse de mis hombros. El aire detrás de mí zumbaba con murmullos y especulaciones silenciosas, la sala ahora cargada con la tensión que había llevado en silencio por tanto tiempo. El olor a romero y cordero asado persistía, un recordatorio de las horas que había sacrificado, pero no sentí arrepentimiento. Este era el momento para el que me había preparado en silencio, el primer reconocimiento real de que mi trabajo y mi presencia no podían darse por sentado. Salí al porche cargando la pila de contenedores con manos firmes y el aire fresco de la noche me recibió como una ola purificadora. Sentí un destello de libertad del tipo que viene al actuar con decisión, al tomar el control cuando las circunstancias lo exigen. Llegué al coche deslizando los contenedores en la cajuela con cuidado metódico, cada uno una pieza tangible de la autoridad que había reclamado. Mientras cerraba la cajuela y me apoyaba en el coche, miré hacia la casa. A través de las ventanas podía ver a Paloma y Tadeo, aún congelados, aún procesando, aún inseguros de cómo responder. No esperé su aprobación ni su comprensión. Me deslicé en el asiento del conductor, manos firmes en el volante, y encendí el motor sintiendo el zumbido de la independencia bajo mí. El camino por delante era silencioso, oscuro y completamente mío, y conduje hacia él con la certeza de que el primer punto de inflexión de la noche había pasado, y todo lo que viniera después se desarrollaría en mis términos. El motor zumbaba bajo mí. Mientras me alejaba de la casa, las luces de la calle, proyectando sombras largas y silenciosas sobre el capó del coche. Agarré el volante sintiendo la tensión en mis dedos, una mezcla de adrenalina, cansancio y algo que no me había permitido sentir en décadas: liberación. Los contenedores de aluminio descansaban en la cajuela, testigos silenciosos de horas de trabajo que habían pasado desapercibidas sin reconocimiento.
y ahora estaban aquí bajo mi mando. El vecindario pasaba borroso mientras mi mente divagaba. Décadas de invisibilidad de doblarme a las expectativas de otros de dar y dar, hasta que mi propia presencia parecía insignificante, surgieron a la superficie. ¿Cuántos cumpleaños había planeado donde mi propia alegría era irrelevante? ¿Cuántas comidas había preparado cronometrando cuidadosamente cada platillo, solo para escuchar elogios dirigidos a alguien más? La ausencia de Gerardo había dejado un dolor silencioso que nunca sanó por completo, y Tadeo había crecido asumiendo que el patrón era natural, que mi trabajo era un hecho, un accesorio tan inamovible como las encimeras de esa cocina. Una sonrisa silenciosa tiró de mis labios, no de felicidad, sino de reconocimiento. Por una vez, había hecho algo enteramente para mí, incluso si significaba dejar caos y confusión atrás. La casa, las risas, la aprobación despreocupada. Todo eso se quedó allí atrapado en un mundo que nunca me había visto completamente. Y aún así, mientras el motor me llevaba por las calles oscuras, me di cuenta de que había salido de ese mundo, aunque fuera solo por un momento, y había reclamado un fragmento de agencia que se me había negado por demasiado tiempo. La soledad se coló, sin embargo, una sombra que se asentó junto a la sensación de libertad. Las calles estaban silenciosas, las casas oscuras, y por primera vez en horas, no había nadie para reconocer mi presencia o mis elecciones. El pensamiento era casi doloroso, pero también extrañamente empoderador. Por primera vez era completamente responsable de mí misma, completamente desvinculada de las suposiciones de los demás. La soledad no estaba vacía. Era un espacio para respirar, para pensar, para considerar qué podría hacer a continuación, qué límites podría finalmente establecer y qué vida podría construir si dejaba de ser invisible. Mi reflejo en el retrovisor captó mis ojos cansados pero alerta, y estudié las líneas grabadas por años de cuidado y sacrificio. Había sido vista, sí, pero solo en fragmentos, en las partes de mí que servían a otros. Ahora sentía una posibilidad, surgiendo la noción de que mi trabajo y mi vida podían tener peso más allá del deber y la expectativa. Podía existir plenamente, sin disculpas, sin necesitar la validación de aquellos que nunca la habían dado. Los kilómetros se desenrollaban bajo las llantas, un ritmo constante que coincidía con la claridad asentándose en mi mente. No regresaría hasta esa cocina esta noche. No permitiría que mi presencia se asumiera, que mi trabajo se diera por sentado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la leve emoción de la elección, la sutil promesa de que los próximos pasos podían ser míos para definir libres de las cadenas invisibles que había cargado por tanto tiempo. Cuando el giro familiar hacia casa se acercó, tomé una respiración profunda y estabilizadora, sabiendo que la primera confrontación de la noche estaba atrás de mí, y el camino por delante, aunque incierto, era mío para navegar. La casa estaba silenciosa cuando mi teléfono vibró en el asiento del pasajero, un zumbido pequeño e insistente contra el cuero. Miré hacia abajo esperando un mensaje rutinario de Tadeo, o tal vez otro recordatorio de Paloma. En cambio, el nombre que parpadeaba en la pantalla me hizo pausar. Ernesto Salazar. No habías hablado con él en meses, no desde la última cena benéfica que organizó en el restaurante, La Perla del Río. El número hizo que mi estómago se tensara. Respondí, manteniendo mi voz firme a pesar del aleteo en mi pecho. «Hola, Amalia», dijo Ernesto con urgencia en su tono. «Tenemos una situación aquí. El chef se reportó enfermo hace 20 minutos y tenemos 80 invitados llegando para una recepción de boda. El subchef se rompió la muñeca ayer y los cocineros de línea apenas pueden con los aperitivos. Necesito ayuda ahora», parpadeé, mi mente acelerándose. 80 invitados, una boda, menos de una hora.
El peso de la responsabilidad se asentó en mí pesado y familiar. Por un momento pensé en los contenedores de aluminio en mi cajuela, el cordero asado, los postres, la preparación meticulosa que había consumido gran parte de un día. Una chispa de claridad se encendió. Estos platillos, estas horas de trabajo podían servir un propósito más allá de los elogios invisibles o la falta de ellos que había soportado por décadas. «Puedo ayudar», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. «Tengo todo lo que necesito en mi coche. Estaré ahí». «¿En serio?» El tono de Ernesto era una mezcla de incredulidad y esperanza. «Amalia, no tienes una licencia de cocina aquí y el equipo es medio desconocido». «¿Estás segura?» «Segura», dije, agarrando el volante con una mano y ajustando la correa de mi delantal con la otra. «He cocinado para cientos antes. Puedo hacer que esto funcione». El viaje a la perla del río fue un borrón, los kilómetros desplegándose bajo mí, mientras mi mente cambiaba al modo de trabajo. Repasé menús, tiempos y logística en mi cabeza, colocando mentalmente cada platillo, cada curso, cada adorno, en un orden preciso. La tensión en mis hombros se aligeró ligeramente, reemplazada por enfoque. Por primera vez en años me sentía necesitada por razones más allá de la obligación. Alguien valoraba lo que podía hasta hacer, no porque se esperaba, sino porque era esencial. Cuando llegué, Ernesto paseaba detrás de la barra, pasando las manos por su cabello oscuro. Su expresión una mezcla de pánico y alivio. «Amalia, gracias a Dios», dijo, señalando hacia el caos de la cocina. Asentí y comencé a descargar los contenedores de mi cajuela, cada bandeja de comida, un pequeño testimonio de mi habilidad y preparación. Los cocineros de línea, jóvenes e inexpertos, me miraron con una mezcla de asombro y escepticismo. Repartí instrucciones moviéndome por la cocina con una autoridad que no había usado en años. Cada movimiento preciso, cada palabra deliberada, organicé el caos instruyendo, ajustando y coordinando con Ernesto, como si hubiera nacido para manejar esta tormenta. Para cuando las primeras órdenes estuvieron listas para salir, sentí una emoción silenciosa. El olor del cordero asado, el brillo de los postres perfectamente presentados, el ritmo coordinado de la cocina, todo se unió. Y en ese momento me di cuenta de que por primera vez en décadas, mi trabajo importaba a alguien que lo veía realmente, lo veía y lo necesitaba. Los invitados pronto llegarían, la sala se llenaría de expectativas y yo estaría en el centro no como una trabajadora invisible, sino como alguien cuya habilidad era reconocida e indispensable. Mi pulso se aceleró con anticipación mientras preparaba las bandejas y ajustaba la temperatura del horno. Esta noche cocinaría no por obligación, sino por reconocimiento, y el mundo lo notaría. La cocina era un caos controlado, y me deslicé en él como si siempre hubiera pertenecido allí. Ernesto estaba a un lado con la ansiedad escrita en su rostro, mientras los dos jóvenes cocineros de línea se estremecían con cada instrucción, inseguros de cómo manejar la escala de la recepción de boda. 80 invitados. 4 tiempos. Un cronograma tan ajustado que incluso un error menor podía deshacer todo. Exhalé, me arremangué y tomé el mando. Bien, dije con voz firme, captando la atención. Vamos a movernos por estaciones. Ravioles y aperitivos aquí. El cordero descansará 10 minutos después de asarse. Luego cortamos y servimos. Postres al final. Sigan mi ritmo y funcionará. Mis palabras llevaban una autoridad que no había ejercido fuera de mi propia cocina en años. Los cocineros se miraron dudosos, pero la urgencia en mi tono no dejaba espacio para cuestionar. Me moví rápidamente, delegando tareas, corrigiendo tiempos, ajustando el calor y revisando cada bandeja al salir de los hornos. El cordero necesitaba 2 minutos más. La holandesa estaba a punto de alcanzar la consistencia perfecta y las verduras asadas requerían un volteo rápido para mantener su brillo. Cada decisión era instantánea, sacada de décadas de memoria muscular y práctica meticulosa. La adrenalina corriendo por mí
agudizaba mis sentidos cada sonido, olor y movimiento, alimentando un ritmo que sincronizaba al equipo. Las órdenes comenzaron a llegar los meseros llevando platos vacíos al comedor. Observé desde el pase mientras los aperitivos eran recibidos con murmullos de deleite. Los cocineros jóvenes titubeaban un tenedor, resbalando aquí un rociado mal colocado allá, y corregí cada error silenciosamente, pero con decisión. Cada ajuste reforzaba no solo los platos, sino la confianza del equipo. Mi calma en medio del caos marcaba el ritmo. Su escepticismo comenzó a transformarse en confianza. Ernesto apareció a mi lado frotándose la frente. «Amalia, eres... Esto es increíble. ¿Cómo estás haciendo que funcione?» No respondí directamente, solo señalé la línea. «Concéntrense en los pasos. Tiempo y consistencia. Escúchenme y sigan. Llegaremos». Los primeros platos de cordero salieron perfectamente cortados, cada porción meticulosamente arreglada. El aroma llenó el pase, atrayendo la atención de los meseros e Kikitesau, e incluso algunas miradas curiosas de los invitados que espiaban. Los postres vinieron después. El mousse de chocolate delicado y frío necesitaba manejo cuidadoso. Guié a Sofía, la cocinera más joven, a través del emplatado con precisión, mostrándole cómo combinar cada componente para que la presentación pareciera effortless. Ella dudó. Luego copió mis movimientos, su confianza creciendo al darse cuenta de que el proceso era repetible, manejable y, lo más importante, alcanzable. Para cuando se sirvió el plato principal, la sala zumbaba con aprobación. Vi a los invitados susurrando, cumplidos entre ellos los meseros, regresando con platos vacíos, asintiendo con satisfacción. El rostro de Ernesto, antes tenso por el pánico, se relajó en algo cercano al asombro. «Amalia, esto es más de lo que imaginé», dijo en voz baja. Sentí una emoción casi extraña. Durante décadas había trabajado en silencio mis esfuerzos, desapercibidos, mi experiencia dada por sentada. Aquí en esta cocina, en medio del caos y las altas expectativas, mi habilidad fue reconocida al instante, apreciada genuinamente. Cada movimiento meticuloso, cada decisión perfeccionada durante años, había conducido a este momento. Mi trabajo importaba. Mi presencia importaba. Cuando las últimas bandejas de postre salieron del pase, finalmente me permití exhalar. El equipo trabajaba con eficiencia y confianza, la cocina ahora zumbando, como una orquesta bien dirigida. Me apoyé en la encimera observando el caos organizado que había creado el aroma de romero, chocolate y cordero asado, persistiendo en el aire. Por primera vez en mucho tiempo me sentí vista, validada y poderosa. Y supe que esta noche, este evento era solo el comienzo, el primer reconocimiento real de que mis talentos, largo tiempo ignorados en mi propio hogar, podían tener peso, influencia y consecuencia, más allá de lo que jamás había osado imaginar. La sala se había aquietado mientras los últimos invitados se iban, el ruido de los platos desvaneciéndose en un eco en los rincones lejanos de la cocina. Limpié mis manos en el delantal sintiendo el cansancio asentarse en mis huesos, pero también había un pulso de exhilaración que no había sentido en años. Ernesto se acercó, sus ojos brillantes, una combinación de alivio y admiración destellando en su rostro. Amalia dijo en voz baja: «No sé cómo agradecerte. Salvaste toda la noche». Asentí, demasiado cansada para palabras, pero la validación flotaba en el aire. Mi trabajo, mi habilidad, mis décadas de experiencia habían sido reconocidas no como una conveniencia, no como un trabajo invisible, sino como indispensable. El pensamiento me envió un escalofrío, uno que tenía poco que ver con la fatiga y todo que ver con finalmente ser vista. Entonces, su voz cortó el silencio, un tono mesurado, confiado que me hizo enderezarme. «Amalia, ¿puedo hablar contigo?» Clara Montes, la coordinadora del evento, estaba en la puerta sosteniendo una carpeta de papeles. Asentí y la seguí a una pequeña sala lateral,
el zumbido de la cocina vacía, desvaneciéndose detrás de nosotros. Sonrió cálida pero profesional y me indicó que me sentara. Te estuve observando esta noche, comenzó. La forma en que manejaste todo, lideraste al equipo, mantuviste la precisión bajo presión, es raro. Y lo digo en serio, verdaderamente raro. Necesitamos a alguien con tu talento para nuestros próximos eventos. Quiero ofrecerte un puesto como chef ejecutiva para los servicios de catering de la Fundación Montes. Parpadeé las palabras casi mareándome. Chef ejecutiva, pagada, reconocida. No por obligación, no por expectativa familiar, sino por habilidad. El peso de la oferta se asentó en mí tangible e intoxicante. No sé qué decir. Logré articular. Di que sí, respondió suavemente entregándome la carpeta. Aquí están los detalles. Ingreso garantizado, desarrollo profesional, acceso a nuestras cocinas y personal, la capacidad de dar forma al menú, de tomar el control. Organizamos 12 eventos importantes al año. Si puedes manejar una prueba el próximo viernes, podemos discutir un arreglo permanente. Tomé los papeles sintiendo el peso suave de la posibilidad en mis manos. Mi mente corría, no con logística, sino con un recuerdo de Paloma y Tadeo, de obligaciones asumidas durante mucho tiempo, de cenas preparadas sin reconocimiento. Imaginé las llamadas telefónicas familiares, las insinuaciones sutiles de que debería estar disponible la expectativa de cumplimiento silencioso. Y ahora aquí había una puerta hacia algo completamente mío, algo que me valoraría por lo que realmente aportaba a la mesa. Clara me observó cuidadosamente. Sé que es mucho para asimilar, dijo, pero necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que conozca la comida, el tiempo y el liderazgo. Esta noche demostraste que eres esa persona. Exhalé lentamente sopesando la decisión. Decir sí significaría alejarme de los patrones que habían definido mi vida durante décadas. Significaría ponerme a mí misma primero, verdaderamente primero en lugar de las expectativas de todos los demás. Pero la emoción, el pulso de reconocimiento, la validación de décadas de experiencia, era innegable. Podía sentirlo en mis manos, en mi espalda, en el espacio silencioso de mi pecho, que había estado vacío por demasiado tiempo. «Quiero hacerlo», dije finalmente, mi voz firme, cargada de una mezcla de alivio y determinación. El rostro de Clara se iluminó y extendió su mano. La estreché sintiendo el primer sentido real de sociedad, de respeto profesional que había experimentado en décadas. Cuando ella salió de la sala, regresé a la cocina mirando a Ernesto, quien dio una pequeña sonrisa cómplice. Me di cuenta de que la noche había cambiado irrevocablemente. Las expectativas familiares podían esperar. Esta noche había elegido a mí misma y el camino por delante era finalmente mío para navegar. El teléfono sonó justo cuando estaba descargando los últimos ingredientes para un pequeño menú que planeaba para una prueba con Clara Montes. Miré la identificación de la llamada Tadeo. Lo dejé sonar 1 o 2 veces y luego contesté. «Ma, necesitamos hablar», dijo su voz calma, pero con un toque de urgencia. «Te escucho», respondí con calma, continuando con colocar los contenedores ordenadamente en la encimera. Estábamos pensando sobre esta noche. Paloma y yo, tal vez, malinterpretamos. Solo queremos que seas parte de las cosas, dijo. La frase cuidadosa hizo que mi estómago se tensara. Había escuchado ese tono antes, el tono de alguien intentando suavizar un conflicto, sin entender realmente su raíz. «Lo aprecio», dije lentamente, manteniendo mi voz firme. «Pero hay algo que necesitas entender. No soy tu herramienta. No estoy disponible a demanda para cada evento, cada comida, cada expectativa que establezcas. Mi trabajo, mi presencia y mi tiempo son míos para elegir». Una pausa. Podía escuchar la leve exhalación desde el otro lado. La duda. Tadeo no estaba acostumbrado a oírme hablar así. «Ma, sé que has hecho mucho, pero solo pensamos». Sé lo que pensaron, lo interrumpí sosteniendo el borde de la encimera.
Y ese es el problema. Han asumido que mi disposición a sacrificarme mi historia de intervenir equivale a permiso. No es así. Estoy harta de asumir el rol que han creado para mí sin consulta ni reconocimiento. Hubo silencio. Luego la voz de Paloma se unió a la llamada aguda y cortante. Amalia, estás siendo dramática. Solo fue una fiesta. No quisimos ofender. No estoy siendo dramática, dije con firmeza. Estoy siendo clara. Estoy estableciendo límites que han sido ignorados por demasiado tiempo. ¿Quieren que ayude? Esa es su elección. Pero será en mis términos, no en suposiciones de que existo para servir a su conveniencia. Tadeo habló de nuevo más cuidadosamente esta vez. Ma, estás diciendo que no ayudarás en absoluto. Estoy diciendo que ayudaré solo cuando lo decida plenamente consciente de que mi esfuerzo será respetado y solo cuando se alinee con lo que puedo dar sin borrarme a mí misma. Respondí. Mi voz era calma, pero inquebrantable. Esto no es negociable. Otra pausa. Podía escuchar la frustración en el suspiro de Paloma. Amalia, no entiendes. Solo queríamos una noche agradable. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Porque durante décadas mi trabajo, mi cuidado, mi propia presencia han sido dados por sentado. Dije, y esta noche elijo a mí misma sobre las obligaciones asumidas. Si eso les parece difícil, ese es su problema, no el mío. Tadeo guardó silencio por un momento. Podía imaginar el conflicto en su mente, intentando reconciliar a la madre que conocía con la mujer que hablaba con tanta resolución. Nosotros no nos dimos cuenta. Entonces tal vez esta sea una buena lección. Dije, asumir la disposición de alguien no equivale a respeto. Ya no seré invisible. Sigo siendo tu madre y te quiero, pero no estoy perpetuamente disponible. No seré descartada ni dada por sentada de nuevo. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión. La conversación había sido difícil, pero necesaria. Por primera vez en décadas había hablado sin compromiso, sin suavizar, sin desaparecer, para mantener la armonía. Volví a la cocina colocando la carpeta de Clara Montes y revisando el plan del evento. Las dinámicas familiares podían esperar. Esta noche había trazado una línea, y todo lo que viniera después se desarrollaría según mis términos. Extendí las hojas de papel sobre la encimera de la cocina, cada página llena de menús, listas de ingredientes y horarios para el evento de prueba con Clara Montes. El leve aroma a romero y cordero asado aún flotaba en el aire desde la noche anterior, mezclándose con la promesa de algo completamente nuevo. Toqué el borde de un menú y sentí una emoción que no había experimentado en décadas. Anticipación, entusiasmo y propiedad, todo a la vez. Esto era diferente. Nadie me había pedido que lo hiciera por ellos. Nadie había asumido que trabajaría silenciosamente en el fondo mis habilidades dadas por sentado. Esta vez era para mí, para mi talento, para la experiencia que había perfeccionado durante toda una vida. Cada decisión, cada elección era mía para tomar. Podía diseñar el menú exactamente como quería orquestar el flujo de la cocina y liderar al personal con autoridad. Sin disculpas, sin trabajo invisible, solo habilidad, experiencia y reconocimiento. Revisé la lista de invitados, 40 donadores de alto perfil que esperaban perfección, no como un favor, sino como un servicio. Calculé el tiempo para cada tiempo considerando la preparación, cocción, emplatado y servicio. Verifiqué cada ingrediente visualizando la presentación y la armonía de los sabores. El mousse de chocolate sería servido individualmente con frambuesas arregladas con precisión y el pecho de pato sellado a un término medio perfecto. Cada detalle importaba y por una vez mi atención al detalle no era una tarea de fondo, era el centro de atención. Repasé la logística en mi mente, imaginando la coordinación del personal, el calor de los hornos, el tiempo de los tiempos y el flujo de los platos al comedor. Lo había hecho innumerables veces antes, pero nunca con apuestas como estas.
Esto era reconocimiento en acción y el conocimiento hacía que mi pulso se acelerara. Podía sentir la tensión en mis hombros aligerarse ligeramente, reemplazada por un enfoque agudo y una exhalación silenciosa. Por un momento me permití considerar cuán diferentes podían ser las cosas. No estaba cocinando por reconocimiento de mi hijo o de Paloma. No estaba realizando un trabajo que sería dado por sentado. Esto era mi arte, mi habilidad, mi experiencia, finalmente valorada por lo que realmente era. El pensamiento era intoxicante. Sonreí imaginando la satisfacción en los rostros de los invitados, el flujo del servicio, los pequeños momentos en los que alguien miraría un plato y reconocería el cuidado que tomó crearlo. Tomé mi cuchillo, lo afilé cuidadosamente y alineé mi tabla de cortar. El ritmo era familiar, reconfortante, y ahora llevaba un nuevo peso: autonomía, elección y propósito. La ansiedad que alguna vez acompañó cada evento se desvaneció, reemplazada por determinación. Tenía el control y probaría primero a mí misma que este trabajo importaba, no porque se esperaba, sino porque era mío, para realizar. Miré el reloj notando las horas que quedaban antes del evento y tomé una respiración profunda. El primer tiempo necesitaría preparación inmediata y el equipo dependería de mi guía y tiempo. Enderecé mi delantal, sintiendo el zumbido silencioso de la anticipación en mi pecho, y comencé a arreglar los ingredientes para los platos de apertura lista para adentrarme en el próximo capítulo de mi vida y abrazar las oportunidades que esperaban más allá de la puerta de la cocina. El club campestre del río estaba silencioso cuando llegué a los pisos de mármol brillando bajo la suave luz de la mañana. 40 donadores de alto perfil llegarían en horas, esperando un evento impecable en cada detalle. El peso de la responsabilidad presionaba mi pecho, pero en lugar de miedo sentía claridad. Este era mi momento y estaba lista. Dentro de la cocina el personal me miraba con cautela. 2 cocineros de línea jóvenes e inseguros susurraban entre ellos mientras desembalaba ingredientes y preparaba estaciones. No me conocían. No sabían de lo que era capaz. Su escepticismo era visible en cada mirada, pero no titubeé. Tenía décadas de experiencia, años orquestando caos en perfección, y ahora esa habilidad era mía para usar libremente. Escuchen con atención, dije con voz firme pero estable. Aperitivos primero, pecho de pato después, verduras y acompañamientos inmediatamente después, postres al final. El tiempo lo es todo. Sigan mi ritmo. Mi tono no dejaba espacio para discusiones, solo para enfoque. Me moví con precisión, verificando temperaturas, ajustando sazonadores, instruyendo a cada cocinero en emplatado y presentación. Mis manos se movían casi automáticamente, guiadas por años de memoria muscular, cada movimiento deliberado y exacto. Las primeras bandejas de aperitivos salieron del pase y observé a los meseros llevarlas al comedor. Los invitados murmuraban su aprobación, sonrisas sutiles y asentimientos de aprecio llenando el espacio. Los cocineros me miraban dudosos al principio, luego con creciente confianza, al darse cuenta de que el proceso funcionaba, que podía tener éxito bajo mi guía. Corregí pequeños errores con calma y eficiencia, su habilidad mejorando con cada ajuste. El pecho de pato fue lo siguiente. Sellé cada pieza con cuidado, cronometrando el horno perfectamente, y arreglé los platos con guarniciones que realzaban los sabores y la presentación. Guié a Sofía, la cocinera más joven, a través de cada paso, mostrándole cómo ejecutar de manera consistente y elegante. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando se dio cuenta de que el método funcionaba y que los platos que salían del pase eran exactamente como los había imaginado. Cuando se sirvió el plato principal, la sala zumbaba con aprobación. Los invitados susurraban cumplidos, entre ellos los meseros regresaban con platos vacíos, y sentí una oleada de satisfacción que tenía poco que ver con los elogios y todo que ver con el dominio. El evento funcionaba como una máquina bien aceitada, cada componente en armonía,
cada plato llegando como se pretendía. El estrés que había cargado durante semanas se disolvió en un enfoque constante, cada decisión justificada por el flujo impecable del servicio. Los postres siguieron mousse de chocolate y tartas de frambuesa, meticulosamente emplatadas, cada porción equilibrada, elegante y perfectamente fría. Los cocineros de línea se movían con una eficiencia que no había visto en ellos antes, su escepticismo reemplazado por respeto, sus dudas reemplazadas por confianza. Había orquestado no solo la comida, sino al equipo, y los resultados reflejaban el trabajo que había puesto la autoridad que había reclamado. Para cuando la última bandeja salió del pase, sentí una emoción desconocida. Durante décadas, mi trabajo había sido invisible, mis esfuerzos desapercibidos, mi habilidad dada por sentado. Esta noche era visible, tangible, apreciado por personas que realmente lo reconocían. El zumbido de la cocina, el ritmo constante del servicio, los asentimientos satisfechos del personal, todo confirmaba que pertenecía aquí, que mi trabajo importaba y que mi experiencia podía exigir respeto cuando se le daba la oportunidad. Hice una pausa, apoyándome en la encimera, observando el evento desplegarse perfectamente ante mí. La confianza que había estado dormida durante años, surgió una certeza silenciosa de que no solo había sobrevivido a la prueba, sino que me había probado de una manera que nadie podía descartar. Y cuando el último postre fue entregado y la sala se llenó de murmullos suaves de satisfacción, supe que esta prueba era solo el comienzo, la primera de muchas oportunidades, donde mi habilidad sería vista, valorada y finalmente reconocida en mis términos. La noche se había asentado en un zumbido suave de conversación y copas tintineando cuando salí al pasillo fuera del comedor principal. Desde aquí podía escuchar fragmentos de diálogo, invitados discutiendo los tiempos, elogiando la presentación, murmurando aprecio por sabores equilibrados y elaborados con cuidado. Cada palabra aterrizaba como una suave confirmación de que mi trabajo, por una vez, era reconocido, no como una obligación de fondo, sino como algo valioso, algo excepcional. Un mesero se acercó bajando la voz. La mesa 6 preguntó específicamente quién preparó el pato y los postres. ¿Quieren agradecerle al chef personalmente? Me enderecé con el corazón acelerado. Yo, la chef, no mi hijo, no Paloma. Yo había imaginado este día innumerables veces en mi propia cocina, cuando el reconocimiento siempre iba a otro lado, cuando mis esfuerzos se disolvían en el telón de fondo invisible de las celebraciones de otros. Y ahora, finalmente, ahí estaba el reconocimiento que había ganado la visibilidad que no me había permitido esperar. Momentos después, Clara Montes apareció a mi lado, sonriendo. Amalia, todos están preguntando por ti. Algunos invitados quieren hablar contigo directamente y la reportera del diario está tomando notas. Deberías saludar. Asentí, mi pulso acelerándose mientras entraba al comedor dirigiéndome hacia las mesas, donde grupos de donadores elegantemente vestidos murmuraban en aprecio. Sus ojos se encontraron con los míos con calidez genuina, un reconocimiento que iba más allá de la cortesía casual a la que estaba acostumbrada. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada palabra de agradecimiento era una afirmación tangible de la habilidad que había perfeccionado durante décadas, un contrapeso a los rechazos que había soportado en mi propio hogar. «Chef, esto es increíble», dijo una mujer en la primera mesa, su voz baja pero sincera. El equilibrio, las texturas, el sabor, todo fue perfecto. «¿De verdad?». Permití una pequeña sonrisa, sintiendo una calidez extenderse por mi pecho que era desconocida, pero exhilarante. Durante décadas había trabajado en silencio mis esfuerzos invisibles, incluso para mi propia familia. Esta noche, sin embargo, cada movimiento, cada decisión, cada tiempo cuidadoso de los ingredientes había producido algo innegable, algo reconocido.
Una joven periodista se acercó con una libreta y una cámara. «Disculpe, chef Amalia», dijo. «Me gustaría unas palabras sobre el menú de esta noche y cómo organizaste la cocina. A nuestros lectores les interesará mucho tu historia». Dudé, luego asentí. «Por supuesto». Mientras hablaba sentía el peso del pasado aligerarse ligeramente. Años de trabajo desapercibido, décadas de devoción invisible, todo había conducido a este momento, donde mi trabajo no solo era visto, sino celebrado. Mi confianza crecía con cada pregunta, cada sentimiento de interés, cada anotación de pluma contra papel. Entre las interacciones capté vistazos de mi personal, trabajando con una eficiencia recién encontrada, el orgullo reflejado en sus movimientos. Los cocineros jóvenes me miraban con respeto, entendiendo que la autoridad que ejercía no era arbitraria, sino nacida de la experiencia, la habilidad y la insistencia silenciosa en la excelencia. Por una vez, el reconocimiento que recibí se extendía más allá de la comida misma, incluía el liderazgo, la precisión y la dedicación que antes habían pasado desapercibidas. Me apoyé en una encimera por un momento, observando la sala zumbar con satisfacción. El contraste era impactante en mi familia. Mi trabajo había sido descartado, ignorado y a veces ridiculizado. Aquí en esta sala cada esfuerzo era reconocido, cada habilidad validada. Podía sentir la justicia en ello, una restauración silenciosa de la dignidad que había sido negada por mucho tiempo. Mientras la noche terminaba, algunos invitados se acercaron con cumplidos tarjetas de presentación e invitaciones a futuros eventos. Cada interacción reforzaba una verdad simple. Mi trabajo importaba, mi experiencia era valorada, y por primera vez en mucho tiempo me sentía genuinamente empoderada para adentrarme en un espacio que había ganado, no heredado. Y mientras recogía las últimas bandejas y regresaba al silencio de la cocina, sentí los primeros atisbos de posibilidad para el futuro, la comprensión de que mis habilidades podían crear oportunidades más allá de las expectativas de mi familia, oportunidades que podía elegir abrazar en mis propios términos. El teléfono vibró de nuevo mientras revisaba el inventario para mis próximos eventos de catering. Miré la pantalla Tadeo y Paloma. Lo dejé sonar una vez, luego lo deslicé de nuevo al cargador. Había tomado mi decisión. Estaba harta de doblar mi vida alrededor de sus expectativas, harta de permitir que mi trabajo, mi tiempo y mi energía se tomaran como un hecho. Esta noche había probado que mis habilidades eran valiosas y era hora de que mi vida reflejara ese valor. Empaqué los últimos de mis artículos personales en cajas, arreglándolos con la precisión que siempre había guiado mi cocina. El pequeño departamento que había estado ahorrando, una unidad modesta con vista al parque, sería mío. No prestado, no temporal, no dependiente de los caprichos de la familia. Cada artículo que colocaba en los estantes, cada mueble posicionado cuidadosamente se sentía como una recuperación tangible de mi vida. Durante décadas había vivido en servicio invisible en mi propio hogar. Ahora cada paso reforzaba mi autonomía. Cuando llegó la camioneta de mudanza, supervisé la transferencia de los contenedores, bandejas y artículos personales con una eficiencia tranquila. Ernesto había prestado una mano con el equipo de catering, ofreciendo aliento y un reconocimiento silencioso que iba más profundo que cualquier elogio que hubiera recibido de mi propia familia. Sentí un sentido de control que era intoxicante. Por primera vez el ritmo de mi vida lo determinaba yo sola. Más tarde Tadeo llamó de nuevo, tentativo esta vez. No quisimos. Lo interrumpí suavemente pero con firmeza. Tadeo, no estoy disponible a demanda. Mi tiempo y energía son míos para dar donde elija. Ayudaré cuando lo decida bajo circunstancias que respeten mi esfuerzo y mi experiencia. De lo contrario, no estoy a disposición de nadie. La voz de Paloma se unió aguda e incrédula. Amalia, esto es ridículo. Es solo un pequeño favor. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. No estoy de acuerdo, dije con calma.
Durante décadas mi trabajo ha sido tratado como invisible. Esta noche fue prueba de que mi trabajo tiene valor, que mi tiempo tiene valía. No permitiré que se tome sin reconocimiento ni aprecio de nuevo. Un silencio siguió. Podía casi escuchar los engranajes girando en sus cabezas, intentando entender el cambio en mí. Había pasado años cediendo, suavizando, comprometiéndome. Ya no. Mi paciencia tenía límites, y mis fronteras ahora estaban definidas. Para cuando las cajas estuvieron desempacadas y el departamento arreglado, una calma profunda se asentó sobre mí. Las paredes eran mías, la cocina era mía, y el ritmo de mi día me pertenecía por completo. Podía planear menús sin interrupciones, preparar platillos sin expectativas y organizar mi horario según mis prioridades. Era tanto exhilarante como extraño experimentar la vida en mis propios términos. Me paré en la ventana mirando al parque donde los niños jugaban y las parejas paseaban, y sentí el peso de décadas levantarse, reemplazado por un orgullo silencioso y un respeto por mí misma que no me había permitido sentir antes. Este departamento, estas elecciones eran pruebas tangibles de que podía existir plenamente de manera independiente y sin compromiso. El teléfono vibró de nuevo. Lo miré Tadeo y Paloma, pero no contesté. Esta noche disfrutaría del silencio, la libertad y el conocimiento de que, finalmente, había establecido mis límites y que de aquí en adelante, cada paso sería mío para tomar. Habían pasado 6 meses desde que me mudé a mi departamento, reclamé mi espacio y establecí los términos de mi propia vida. El teléfono sonaba constantemente ahora, pero estas llamadas eran diferentes clientes reservando eventos venues, solicitando menús donadores, coordinando cenas benéficas. Mi calendario estaba lleno por meses, un ritmo completamente de mi creación. La cocina que una vez usé para un trabajo invisible, ahora pulsaba con propósito y reconocimiento. Cada platillo que preparaba, cada tiempo que orquestaba, era un testimonio de habilidad, experiencia y el valor que finalmente había abrazado para mí misma. El restaurante de Ernesto seguía siendo un colaborador frecuente, y los eventos de Clara Montes se convirtieron en una corriente constante de oportunidades. Encontré una extraña alegría en el caos controlado, en el tiempo preciso de los ingredientes y el personal, en la emoción silenciosa de los platos saliendo del pase perfectamente ejecutados. A diferencia de antes, mi trabajo era visible y apreciado. Los invitados me agradecían directamente. Los periodistas escribían artículos destacando mi papel. Por una vez, mi trabajo era reconocido no como una obligación, no como ruido de fondo, sino como el centro de atención que siempre había merecido. La vida familiar también había cambiado. Tadeo y Paloma se comunicaban ocasionalmente, pero el tono había cambiado. Ya no asumían mi disponibilidad ni mi cumplimiento incondicional. Las invitaciones eran consideradas no exigidas y yo aceptaba selectivamente. Todavía podía participar en cumpleaños o fiestas si lo elegía, pero solo en términos que respetaran mis límites. La satisfacción silenciosa de hacer estas elecciones reforzaba un sentido de control que nunca había experimentado antes. Preparé una cena de agradecimiento a donadores, revisando menús, guías de emplatado y notas de personal. Mi departamento olía ligeramente a hierbas frescas y verduras asadas, un recordatorio de que el arte que amaba era mío, sin mancha de expectativa. Hice una pausa en la ventana observando cómo las luces de la ciudad se encendían al caer el crepúsculo. El parque abajo estaba vivo con parejas paseando y niños jugando un ritmo que contrastaba con el tempo constante de mi propia vida. Este tempo era completamente mío. Lo había ganado. Lo había reclamado. Mientras arreglaba los ingredientes en la encimera, pensé en los años que había trabajado invisiblemente, en las cenas que pasaron desapercibidas, las comidas que fueron aplaudidas solo cuando alguien más tomaba el crédito.
El contraste ahora era impactante. Reconocimiento. Respeto y validación profesional, todo basado en mis elecciones y mi experiencia. No era venganza. Era empoderamiento, dignidad y la libertad de existir plenamente en mis propios términos. Miré la pila de tarjetas de presentación, contratos y consultas para futuros eventos. Cada uno era un testimonio del hecho de que mi valía ya no estaba definida por las expectativas familiares o las suposiciones de cumplimiento. Había cultivado habilidades durante décadas y ahora esa habilidad era reconocida, celebrada y recompensada. El teléfono vibró de nuevo. Miré la pantalla y vi el nombre de Tadeo. Lo dejé sonar tomando un sorbo de mi té y disfrutando la victoria silenciosa de la autonomía. Cuando respondí, la conversación fue mesurada, breve, y en los términos que yo establecí. Podía elegir comprometerme o guardar silencio. Podía priorizar el trabajo, el respeto por mí misma, o la familia. El poder de decidir se había vuelto tan tangible como los cuchillos, los hornos y las bandejas, meticulosamente arregladas, que una vez usé solo para servir a otros. Coloqué el teléfono y regresé a mis preparativos sintiendo la confianza constante de alguien que conocía su valía. Había reclamado su espacio y finalmente vivía según sus propios valores. Estaba floreciendo completamente visible y enteramente yo misma.